Penguin Random House Audio presenta El pistolero de Stephen King, primer volumen de la serie La Torre Oscura, narrado por Jimmy Vázquez. A Ed Ferman, que se arriesgó con estos relatos uno por uno. Prólogo. A la mayoría de lo que los autores escriben sobre su propio trabajo les sobra paja y tonterías. Por eso nunca te has encontrado con un libro titulado Las 100 grandes introducciones de la civilización occidental o Los mejores prólogos de los norteamericanos. Esta es una opinión personal, por supuesto, pero después de haber escrito al menos 50 introducciones y prólogos, por no mencionar un libro entero dedicado al oficio de la ficción, pienso que tengo derecho a formularla. Y creo que puedes tomarme en serio cuando digo que esta podría ser una de esas raras ocasiones en las que realmente tengo algo que vale la pena decir. Hace unos años generé cierto furor entre mis lectores al publicar una versión revisada y extendida de mi novela Apocalipsis. Me sentía justificadamente nervioso por ese libro, puesto que esa siempre fue la novela preferida de mis lectores. Hasta el extremo de que para los fans de Apocalipsis más apasionados, yo podría haber muerto en 1980 sin que el mundo se viera demasiado afectado. Si hay una historia que rivaliza con Apocalipsis en la imaginación de los lectores de King, probablemente sea el cuento de Roland Deschain y su búsqueda de la Torre Oscura. Y ahora, maldita sea, he vuelto a hacer lo mismo. Excepto que no lo he hecho. Realmente no, y quiero que lo sepas. También quiero que entiendas qué he hecho y por qué. Puede no ser importante para ti, pero es muy importante para mí. Y por eso este prólogo está exento, eso espero, de la regla de las estupideces de King. Primero, ten en cuenta que el manuscrito de Apocalipsis no sufrió sus profundos recortes por razones editoriales, sino financieras. También existieron limitaciones de encuadernación, pero no quiero meterme con esa parte. Las secciones que agregué a finales de los años 80 fueron revisadas de un manuscrito preexistente. De igual manera revisé el trabajo en conjunto, principalmente por la epidemia de SIDA que floreció, si esa es la palabra, entre la primera entrega de Apocalipsis y la publicación de la versión revisada 8 o 9 años después. El resultado fue un volumen aproximadamente 100.000 palabras más extenso que el original. En el caso de El pistolero, el volumen original era breve y el material agregado en esta versión no suma más de 35 páginas, o cerca de 9.000 palabras. Si ya has leído El pistolero, encontrarás aquí solo 2 o 3 escenas totalmente nuevas. Claro que los puristas de la Torre Oscura, de los que existe una cantidad sorprendente, basta con verificarlo en la web, querrán leer el libro de nuevo y la mayoría de ellos estarán inclinados a hacerlo con una mezcla de curiosidad e irritación. Simpatizo con ellos, pero debo agregar que me interesan mucho más los lectores que nunca conocieron a Roland y su catet. A pesar de sus fervientes seguidores, la historia de la torre es mucho menos conocida por mis lectores que Apocalipsis. A veces cuando hago lecturas en público, pido a los presentes que levanten la mano quienes leyeron una o más de mis novelas, puesto que se han molestado en llegar, a veces con el inconveniente adicional de contratar una niñera e incurrir en el gasto adicional de echarle combustible al viejo sedán. No es ninguna sorpresa que la mayoría de ellos levanten sus manos. Entonces les pido que mantengan las manos alzadas los que leyeron una o más historias de la Torre Oscura. Cuando hago eso, por lo menos la mitad de las manos de la sala invariablemente bajan. La conclusión es bastante clara. Aunque he dedicado una inmoderada cantidad de tiempo escribiendo estos libros durante los 33 años que median entre 1970 y 2003, son comparativamente pocas las personas que los han leído. Pero quienes lo hicieron son ahora entusiastas de esas historias, y yo también estoy entusiasmado, tanto que de ningún modo podría dejar que Roland acabara en el exilio, que es el triste destino de todos los personajes fallidos. Piensa en los peregrinos de Chaucer de Camino a Canterbury, o los personajes que pueblan la última e incompleta novela de Charles Dickens, El misterio de Edwin Drood. Creo haber asumido desde siempre, en alguna parte trasera de mi mente, porque no recuerdo haberlo pensado conscientemente, que habría tiempo de sobra para terminar la historia, que incluso quizá Dios me enviaría un telegrama cantado a la hora designada. Vamos, vamos, corre, corre, ponte a trabajar, Steven, termina la torre. Y en cierto modo sucedió algo parecido, aunque no fue un telegrama cantado, sino un encuentro cercano,
Sample complete. Ready to continue?